Saludos, les habla el profesor Noel Padilla Fernández, profesor de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y Universidad Nacional Experimental de las Artes, Venezuela. El día de hoy voy a compartir con ustedes algunos diálogos en relación a la obra de Armand Matelar y André Vitalis, de Orwell al cibercontrol. Esta obra la considero fundamental para comprender los cotidianos circundados por las tecnologías que forman parte de nuestros cotidianos, sobre todo para comprender el ejercicio del poder a través de unas dinámicas tecnoculturales que invisibilizan el tema de la vigilancia, del control, del disciplinamiento o de una nueva ortopedia social, pudiéramos decir, que está colocado en el vínculo que realizamos con estas tecnologías. Voy a compartir con ustedes una presentación para para mostrar aportar algunos detalles en relación a estos diálogos. Lo primero que quiero señalar es que tanto Michel como Armand Matelar han venido desarrollando a lo largo de varias décadas un proceso de investigación profundo en el cual han aportado conceptos, categorías y sobre todo una vertiente del pensamiento crítico para reflexionar la comunicación en sus múltiples dimensiones. Es decir, hablamos de la dimensión política, económica, simbólica, cultural, tecnológica de la comunicación. Y sobre todo porque nos permiten pistas para visibilizar e interpelar el poder cruzado en esta dimensión, en estas dimensiones comunicacionales, y particularmente reflexionar en relación a la hegemonía que se ejerce a partir del control comunicacional y también de las contrahegemonías que se pueden producir o que se producen en esta dimensión de la realidad. El texto de Orwell a Silver Control introduce una temática, o nos introduce en la temática a partir de hablar de las libertades a expensas del control. Quisiera referirme a una cita del Leviatán, texto de Thomas Hobbes, cuando señala que en el pacto social los individuos enajenamos nuestra libertad a un soberano para garantizar nuestra seguridad, nuestros derechos. Eso lo plantea Hobbes en el Leviatán en 1651. Quiero comenzar con esta cita porque pudiéramos pensar que para el pensamiento originario del liberalismo, las dinámicas y mecanismos de vigilancia y control en el ámbito tecnodigital contemporáneo que tenemos en este momento podrían haber resultado distópicas. Las relaciones de pacto social propuestas por Hobbes y los pensadores del liberalismo continúan marcando las relaciones de poder entre un soberano global, pudiéramos nombrarlo de esa manera, constituido por el poder político, económico, militar, informacional, que posee los monopolios de la información y datos de sujetos y sujetas cada vez más perfilados. Cuando en este texto nos colocan las definiciones de pensar en el sujeto perfilado,
Y estamos hablando de forma de control indirecto de los individuos sobre la base de la explotación de información obtenida sobre ellos. Esto es un proceso que se da en la medida que somos usuarios y usuarias de tecnologías, de plataformas donde vamos dejando rasgos de nuestras identidades y vamos alimentando la Big Data que manejan las corporaciones y monopolios de la información y datos para la automatización de colecta y de algoritmos para los entrecruzamientos de datos y difusión de estos con fines comerciales, políticos, de control y vigilancia. Eh, la relación que establezco con esa metáfora que plantea Hobbes en el Leviatán es un soberano que se va conformando y que se constituye con los ciudadanos, es decir, los ciudadanos son los que hacen ese ente, y en ese sentido, esa huella digital que vamos dejando como rasgos en el uso del Internet y estas tecnologías, van constituyendo o van alimentando a ese, pudiéramos decir, ese nuevo Leviatán. Nos dicen Armand Matelar y Ander Vitalis en el texto que la razón mercantil de la hegemonía neoliberal y la desmesura de la estrategia de seguridad nacional ha contribuido conjuntamente a la expansión global de las prácticas del perfilado. Entonces, este sujeto perfilado, pudiéramos estar diciendo que es una modalidad de vigilancia que representa un cambio profundo en relación con el universo disciplinario que le precedió. Y este universo disciplinario precedido a nuestra época, a este momento contemporáneo o a esta sociedad, pudiéramos estar hablando entonces, o podemos mencionar las prácticas del espectáculo disciplinario, fundamentalmente, aquellas prácticas de mostrar el castigo para disciplinar no solamente el cuerpo que está siendo sometido al castigo, sino a los cuerpos. Entonces, prácticas de muy antigua data. La crucifixión es un ejemplo de eso. La hoguera como un espectáculo público para el castigo del cuerpo de la mujer, de la mujer sabia, considerada bruja. El cadalso, la guillotina, pudiéramos estar diciendo que son actos de muerte como espectáculo para el disciplinamiento de los cuerpos. Otra modalidad que también precede es el panóptico y todo el desarrollo de la cárcel y el encerramiento como mecanismo disciplinar, ¿no? Mientras que la disciplina actúa mediante el control directo con total transparencia y exige del individuo un trabajo sobre él mismo para adaptarse a las normas, el perfilado generalmente se efectúa sin que el individuo se entere. Es algo que ocurre en la invisibilidad. Y es algo que ocurre sin que participemos de manera consciente y sin nuestro consentimiento. En la medida que vamos usando, vamos entrando en las redes, en las plataformas, vamos dejando información que nos va constituyendo como sujetos perfilados a través de múltiples maneras, desde los datos bancarios, los datos de la identidad nacional, nuestros gustos, nuestros hábitos, las cosas que vamos buscando, que vamos habituándonos en las lecturas, en las miradas,
de lo que vamos haciendo en las pantallas, se va generando todo ese proceso de recolección de datos que vamos colocando permanentemente y que no nos damos cuenta. O a través de las redes telemáticas, donde compartimos la privacidad. Entonces va ocurriendo sin que nos demos cuenta. Va ocurriendo, estamos siendo vigilados, están siendo obtenidos nuestra información privada y vamos alimentando nosotros y nosotras con a partir del uso de estas tecnologías que nos van exigiendo de manera sutil, pudiéramos decir, esta información que vamos colocando y alimentando a ese nuevo Leviatán. Otro elemento que tomamos de la lectura de este libro, de esta obra de Matelar y Vitalis, y hablamos o dialogamos en este sentido, y decimos que las corporaciones de la comunicación hacen circular información de manera exponencial. Imágenes, ficciones, publicidad, hipernarrativas e hipertextos. Y la expectación y consumo acrítico y desprevenido y complaciente que hacemos de estas promueve una uniformalidad correspondiente a las lógicas hegemónicas del sistema mundo capitalista. Es decir, se va colocando, se va estimulando una uniformalidad a partir de el consumo masivo, acrítico y desprevenido que se hace de las narrativas que vamos encontrando en estos lugares. En particular, las narrativas generadas por los centros de producción de información y por los centros de producción cultural que van colocando estas nuevas maneras de comportamiento. Decimos entonces, o algo que ocurre aquí en este uso desprevenido de estas tecnologías, es que hay un proceso de encantamiento tecnológico. Y ese proceso de encantamiento tecnológico obnubila, eclipsa, opaca la capacidad de control, vigilancia y disciplinamiento que éstas poseen. Estamos hablando, pudiéramos estar diciendo entonces, que nos encontramos ante un fetiche tecnológico que oculta, que no deja ver la capacidad de control y el ejercicio del poder que se ejerce a través del uso de estas tecnologías. Cuando hacíamos referencia a esas metodologías, esas formas disciplinar que precedieron a este tiempo, estamos hablando de que pudiéramos estar encontrando o nos encontramos ante una nueva ortopedia social o una ortopedia social de nuevo tipo. De toda la ortopedia social que da significado al espectáculo del castigo, sostenido hasta la Edad Media, el cerrojo, la cárcel, el panóptico, profundamente trabajado por Foucault y planteando el desarrollo de esta modalidad panóptica no solamente en la cárcel como espacio disciplinario, digamos, exclusivo del disciplinamiento, sino que este panóptico como un elemento disciplinar va a estar planteado, va a estar presente en la escuela, en el hospital, concretamente en todo el trabajo que hace Foucault en relación al psiquiátrico, en el cuartel, y va a colocarse y va a estar colocado como un elemento, digamos, configurativo de estos mecanismos de disciplinamiento desarrollados durante el siglo XIX. El desarrollo tecnológico de los campos de concentración, la industria de la muerte, como lo nombra Hannah Arendt, y la tercerización de la prisión y desarrollo tecnológico de la prisión del siglo XX,
De allí pudiéramos hablar de nuevas formas de vigilancia, control y disciplinamiento que por una parte protegen la seguridad del hegemón y por otra despliegan una ortopedia social de nuevo tipo basada en la promoción de conductas a partir del manejo de la información y uso monopólico de los datos del sujeto perfilado. Entonces, a pesar de que, y lo plantea Matelar y Vitalis en esta obra, de que los mecanismos de vigilancia y control en esta sociedad de la información fue precedido por aquellas otras maneras de disciplinamiento y haciendo referencia al espectáculo disciplinario, eh, nos encontramos en un mundo de pantallas. Estamos circundados permanentemente por pantallas y vinculados con las pantallas. Y, y esta pantalla como dispositivo, de alguna manera, vuelve a colocarnos en una condición del espectáculo disciplinario. Y hago referencia a esto y pudiera colocar como unos momentos importantes para pensar esto. Y cito o refiero, por ejemplo, a la invasión de Panamá transmitida por televisión en vivo en diciembre de 1989. A través de las pantallas de televisión vimos la invasión de Panamá, cómo las tropas estadounidenses entran en el territorio y dominan el territorio, y lo podíamos ver en vivo, estaba ocurriendo en ese momento. Igual ocurrió con la Guerra del Golfo, transmisión en vivo por televisión en 1990. Y también a través de las pantallas pudimos ver en vivo o muy cercano al momento de ocurrir la ejecución de San Hussein, por ejemplo, en el año 2006, el asesinato de Muammar Gaddafi en el 2011. Por televisión hemos visto permanentemente los bombardeos de Israel a la Franja de Gaza, sucesos nombrados, por cierto, por los medios hegemónicos como conflicto Israel-Palestino, ocultando de esta manera que lo que está ocurriendo allí realmente es una invasión, un sometimiento de cuerpos y territorios. Y, digamos, colocando estos elementos como hitos importantes de, del espectáculo disciplinario, porque estaríamos hablando de eso, hoy, en medio del conflicto que ocurre en Europa del Este, ha habido una circulación inmensa a través de las redes de discursos incitadores al odio, imágenes de ajusticiamiento y castigo a soldados rusos y población civil en este conflicto Ucrania-Rusia. Nos llegan permanentemente imágenes de situaciones terribles, situaciones atroces, pero que todo esto pudiéramos estar como preguntándonos, ¿es que entonces hemos regresado al espectáculo disciplinario? Es decir, el uso de la pantalla persigue de alguna manera el uso hegemónico de, de la pantalla y de colocar y difundir masivamente situaciones como las que nombraba. ¿Es que acaso existe la intención de promover el temor, de que se reconozca permanentemente quién es el dominante? Este castigo colocado en otros cuerpos y en otros territorios, los discursos están orientados hacia nosotros y nosotras en relación a tomar esto en cuenta, en relación a no hacer, no rebelarnos, no, no generar procesos de liberación del dominante. Bueno, esos elementos creo que están allí y entonces queda
pendiente la pregunta si es que hemos regresado al espectáculo disciplinario a través de las pantallas. Entonces, en esta dinámica de vigilancia, de obtención de datos, del control en el entorno global, pudiéramos decir que estamos en la presencia de un Big Brother, de un gran hermano, pero un gran hermano global que controla esa mirada, que promueve una mirada a partir de todo este proceso de monopolio de información, de control comunicacional y de la información. Encontramos en el texto de Matelar y Vitalis una palabras del presidente Lyndon Johnson en 1962, el presidente de los Estados Unidos, cuando dice que el control del espacio significa el control del mundo, un control mucho más total que cualquier otro control obtenido mediante las armas o por tropas de ocupación. Entonces, digamos que los tiempos van colocando procesos de dominación que se hacen más invisibles, no por ello menos dominantes, no por ellos menos, no por ello con menos fuerza, quiero decir. Se sigue ejerciendo una fuerza por otros mecanismos. Entonces, pudiéramos decir que vivimos en una sociedad panóptica que a través de las múltiples pantallas, así como lo referíamos anteriormente, se promueve temor, adiestramiento, domesticación, cuerpos y territorios dóciles y económicamente rentables. La cárcel más eficiente es la que no se ve, dice Foucault. El paso del adiestramiento disciplinario a la biopolítica se da cuando dejamos de pensar el poder en términos represivos y pasamos a pensar el poder en términos de normalización de las conductas. Creo que en este momento vivimos una época donde esto pudiera ser visible. Pudiera ser visible si lo reflexionamos, claro. Entonces, en este contexto pandémico, hay unas relaciones de dominación, de colocación de un discurso que ciertamente pudiéramos pensar que está dirigido a una estandarización de unas prácticas que, digamos, que se ven como normales o que se ven también estandarizadas a una vida también estándar. Me refiero, por ejemplo, a los discursos de la Organización Mundial de la Salud y de los gobiernos, estados, en el contexto de la pandemia producida por el COVID-19, que además, bueno, todos los trabajos que hemos leído, las investigaciones que se vienen haciendo en relación al origen de este tipo de este virus, en el conflicto de Europa del Este en este momento, informaciones que surgen, que salen, que están recorriendo las redes en relación a los laboratorios de armas químicas en este territorio y la posibilidad de que un virus como este esté colocado también como creación de arma biológica, ¿no? Pero me refería en este caso a los discursos, y en este contexto el discurso del quédate en casa, por ejemplo, promocionado por la OMS y por los estados, es un discurso colocado hacia o mirando una vida estándar, que es la vida que encontramos en la publicidad, en el cine comercial,
en las pantallas hegemónicas, pudiéramos decir. Porque ese discurso no es la realidad, es decir, no toca la realidad de las mayorías del mundo. Y sin embargo, bueno, eh, hay una promoción de unas formas, de unas conductas que están colocadas allí en términos de normalización. Entonces, bueno, quería colocar esta imagen porque creo que pudiéramos pensar que estos ejercicios del poder están también colocados en esta dimensión, como lo señala Foucault, en una dimensión de la biopolítica. Entonces estaríamos hablando del ejercicio del poder en términos de normalización de las conductas y en términos de el ejercicio del poder en nuestros cuerpos. Entonces, digamos que plantear o arrancar esta conversa citando el pensamiento originario del liberalismo y los procesos disciplinares generados que fueron de la mano con la sociedad industrial, colocó acá algunos elementos que pudieran estar generando pistas para pensar el tránsito de una sociedad industrial a una sociedad de la información. El principio de libertad proclamado por el liberalismo en una sociedad donde el mercado pasó a ser el centro del nuevo orden de las relaciones sociales, tal libertad terminó siendo para el mercado y consecuentemente para la clase capitalista. Tal libertad en el contexto de una sociedad dividida en clases difícilmente sea para todos y todas. Entonces, esta libertad que sentimos que existe o que pudiéramos estar sintiendo en un vínculo que pudiéramos creer privado en el uso de la tecnología, es decir, yo con el computador, yo con el dispositivo, y esto me permite libertad en términos de que puedo ser, resulta que esa libertad es relativa porque la práctica que se va generando va promoviendo posibilidades para mi propio control y vigilancia sobre todo. Eh, Controlar, vigilar, disciplinar nos plantea en el texto Matelar y Vitalis, y cuando nos habla de que esos procesos de castigo, de vigilancia y disciplinamiento fue orientado y se orienta hacia las clases peligrosas, llamadas peligrosas. Y estas clases peligrosas, estamos hablando de los trabajadores, las trabajadoras del mundo, los migrantes, el sur del mundo, el sur que fue colonizado, el sur que es dominado por los imperios y ahora por los imperialismos. Entonces, estamos hablando que ese proceso de control, vigilancia y disciplinamiento está orientado hacia el sector dominado de la sociedad. Entonces, los que mayoritariamente son vigilados y vigiladas son estas clases peligrosas para quienes controlan todo este proceso, todo este conglomerado industrial, financiero, informático, comunicacional. Entonces, estas clases peligrosas para el control, disciplina y vigilancia hacia ellos, se desarrollaron diversos dispositivos que permitieron este proceso de control, vigilancia y disciplinamiento. Entonces, por ejemplo, el tiempo es una de las pistas que nos genera, que nos brinda esta obra, elementos para pensar el tiempo y cómo el tiempo
se convirtió y ha sido un dispositivo de disciplinamiento que, que termina siendo invisible. Termina siendo invisible porque el tiempo es una dimensión que muy poco se reflexiona. Y poco se reflexiona porque la noción de tiempo que tenemos, que hemos desarrollado, es decir, cómo pensamos el tiempo, es la forma de tiempo o es una forma del tiempo que impuso el capitalismo. Entonces, la idea de tiempo que tenemos está relacionada al progreso, es decir, el tiempo es algo lineal, es algo que va avanzando hacia adelante y va avanzando hacia adelante con una finalidad, que es la finalidad de producir. Entonces, la relación que establecemos con el tiempo es una relación que está vinculada a la producción. Y probablemente muchos y muchas de ustedes podrán sentirse incómodos e incómodas, podrán sentirse mal cuando sienten que están, por ejemplo, descansando y sienten que están perdiendo el tiempo porque no están produciendo, porque no estoy haciendo las lecturas que debo hacer, porque no estoy produciendo el texto que debo producir. Y entonces el descanso es algo que siempre pasa a estar a un segundo plano porque lo importante es la producción. Entonces, bueno, es una idea o es una noción que está colocado en función o en relación o en coherencia con un sistema mundo que necesita que pensamos el tiempo o que pensemos el tiempo de esa manera. Entonces, bueno, el tiempo es un dispositivo eh, que va a promover ese control fundamentalmente en las clases consideradas peligrosas, porque las clases trabajadoras, en este caso. Otro dispositivo para el control, vigilancia y disciplina, el trabajo. Y por supuesto, digamos que en coherencia con la sociedad capitalista y esa noción de tiempo en relación a la producción, bueno, el trabajo va a ser entonces, en este caso, también un mecanismo para colocar estas dinámicas de poder y de dominación, y la movilidad y el desplazamiento. Entonces, ¿hasta qué punto puedo llegar? El establecimiento de las fronteras son para quién son las fronteras, quiénes son los que son controlados en el proceso de movilización y circulación. Entonces, estos elementos me parecen que son importantes incorporarlos en esta discusión, en esta reflexión, y que nos las brindan, que las podemos encontrar en este texto. Decimos que las lógicas de la sociedad disciplinaria se enuncian, en este caso haciendo referencia a lo de las clases peligrosas, decimos que las lógicas de la sociedad disciplinaria se enuncian por sobre la línea abismal, aquí citando en este caso a Boaventura de Sousa Santos, sobre una línea abismal que plantea la necesidad de controlar, vigilar y castigar al otro. Es decir, estos mecanismos implementados por una sociedad, por el sistema mundo capitalista, están orientados al control, vigilancia y castigo hacia el otro, es decir, hacia las clases peligrosas en este caso. Que al estar por debajo de esa línea son considerados amenaza y considerados también dispensables. Es decir, los mecanismos de control, de vigilancia, de castigo y de ejecución de prácticas dominantes están colocados hacia ese sector de la sociedad que bueno, hay que controlar en estos espacios. Una cita, una imagen como cita, tenemos allí la película de Charles Chaplin y esa relación panóptica de control de la clase trabajadora.
Esto es en la película Tiempos Modernos de 1936. Pudiéramos encontrar, para pensarnos entonces en la sociedad de la información y todo este proceso que hoy nombramos como de cibervigilancia y cibercontrol. Hago mención a 3 momentos que considero que son claves para el desarrollo de estas políticas de seguridad. A través del uso de la información y de las pantallas y de todos los mecanismos que en este caso hoy tecnológicos circundan nuestros cotidianos y cumplen la función de la cibervigilancia y el cibercontrol. Pudiéramos hablar de la Primera Guerra Mundial, una guerra fundamentalmente de propaganda. Se genera en ese proceso, o se crea la primera oficina de censura y de orientación de la información en Inglaterra, Francia y Estados Unidos. En ese contexto de posguerras surge el primer tratado de propaganda desarrollado por Laswell, técnica de propaganda de la guerra mundial, donde dentro de algunas de las cosas que señala Laswell allí, dice que la propaganda es uno de los más poderosos instrumentos del mundo moderno. Otro momento, la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de la Ley de Seguridad Nacional en los Estados Unidos en el año 47 del siglo XX. La creación del Tratado de Seguridad del Reino Unido y Estados Unidos, UCUSA, creado en 1946, tratado donde participan, aparte de Estados Unidos y Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, y Canadá. Y en este Tratado de Seguridad, ya para el año 47, se desarrolla lo que se conoce como el proyecto Echelon, que es considerado ya para este momento uno de los sistemas de escucha planetarios más grandes del planeta. En este contexto de la Segunda Guerra, en este caso en el proceso de posguerra, se crea la Agencia de Proyectos de Investigaciones Avanzados de Defensa en el año 58, donde se desarrolla la PRANEC, lo que posteriormente se desarrolla como en Internet, y son mecanismos de vigilancia que van a desarrollarse en el contexto de la Guerra Fría. Otro momento importante que pudiéramos mencionar es el 11 de septiembre del 2001, la creación de la Ley Patriota, la Ley Patriot, que nos habla de que su nombre se refiere a Ley para unir y fortalecer Estados Unidos, proveyendo las herramientas apropiadas requeridas para impedir y obstaculizar el terrorismo. Una ley del 2001, del mismo año, un mes después del derrumbe de las Torres Gemelas. Se crea en ese momento el programa encubierto de vigilancia electrónica operado por la Oficina de Seguridad de los Estados Unidos, que permite la colecta masiva de comunicación procedente de las corporaciones de Internet de los Estados Unidos. Es decir, este programa permitió obtener la información de las grandes corporaciones de Internet. A partir de ese momento tienen acceso a ella, y se desarrolla en este momento la narrativa del terrorismo como caracterización de una ontología sobredeterminada hacia los pueblos del sur, hacia los cuerpos y territorios del sur. Es decir, haciendo referencia a esas clases peligrosas, al otro, ese otro se encuentra en los territorios que son necesarios dominar, y son esos cuerpos a los cuales hay que someter. Traigo a colación en este momento algo que está muy presente en la identidad nacional, en el caso de los Estados Unidos, en la seguridad, y está presente también en las
narrativas de la industria cultural, que es el mito de la frontera. Hablamos de tres mitos fundamentales de la identidad estadounidense, y estamos hablando del mito de la sociedad en la colina, el mito de el pueblo elegido y el mito de la frontera. Estos tres mitos van a conformar fundamentalmente, se promueve como la identidad estadounidense. Pero hago referencia al mito de la frontera porque este mito, creo yo, está presente en estas políticas de seguridad. Es decir, la frontera como lo que está, es el límite donde se encuentra un otro hostil, donde se encuentra un otro peligroso, un otro que hay que someter. Este mito, cuando hablo de la industria cultural, lo podemos ver, lo podemos ubicar en las narrativas, por ejemplo, del cine western y toda la justificación y legitimación de la ocupación del territorio indígena en el norte de América, porque bueno, es el lugar incivilizado que hay que ocupar, ¿no? Pero entonces esta frontera ya no es una frontera que está en el territorio, o sea, ya no están los bordes de un territorio, sino que es una frontera que es global, y entonces la frontera se amplía y algo que ocurra o que ocurre en el entorno global es algo que desde este discurso atenta a los intereses de la seguridad nacional, concretamente de los Estados Unidos. A eso me refiero con que ese mito de la frontera está también colocado en relación a estas prácticas que desde los conglomerados estadounidenses de control y vigilancia se establecen. En este proceso de ese tránsito de la sociedad industrial a la sociedad de la información, hablamos de un individuo mercancía. Y en el texto de Matelar y Vitalis nos habla de la identidad pirateada. Decimos que en la sociedad industrial se produce y vende mercancías. Digamos que esa es una característica propia de la sociedad industrial. En la sociedad de la información, las dinámicas del mercado sustraen, piratean las identidades para su explotación mercantil. En este escenario, las y los ciudadanos son también mercancías. El pirateado de la entidad encubierta, perdón, el pirateado de la identidad encubierta en la gratuidad. Entonces, algo que viene ocurriendo en la sustracción de nuestras identidades es que, bueno, es el uso gratuito de cantidad de plataformas, ¿no? Entonces, bueno, es algo que no tiene ningún valor económico, es algo que puedo hacer y es algo que voy colocando, donde voy colocando mi información, bueno, porque es algo que aparentemente no pierdo nada, ¿no? Entonces, allí coloco dos citas que encontramos en el texto, que nos dice, la cara oculta de lo gratuito va a convertirse en el modelo económico dominante de Internet. Es el pirateado de las identidades. Los consumidores, a pesar de la importancia que conceden a sus secretos, no dudan en divulgar informaciones sobre ellos mismos y descuidan la protección, incluso a sabiendas de que dejan trazas detrás de ellos. No ignoran que las empresas hacen negocios con sus datos, pero estiman que son suficientemente recompensados por la calidad de los servicios gratuitos. Pudiéramos decir que la calidad del servicio impone la sustracción de la información. Los datos, materia prima de la economía digital. Entonces allí seguimos citando al texto cuando encontramos aquello que dice que los datos constituyen la materia prima de la economía digital generados por el trabajo gratuito de los internautas que directamente participan en el proceso de creación del valor. Entonces es una economía que está basada
en los datos de sus usuarios y usuarias, y somos nosotros y nosotras los que vamos colocando esa materia prima. En un informe sobre la fiscalidad en la economía digital, elaborado en Francia en 2013, Pierre y Nicolas King colocan esta preocupación en términos de que si es posible o de que es necesario regular y legislar en relación a esta economía. Entonces, del tránsito de la sociedad industrial a la sociedad de la información, podemos ver o encontrar que hay mutaciones del poder. Decimos que el conglomerado informacional, industrial, militar, financiero ha provocado mutaciones del poder a partir de los monopolios de recolección y la explotación de datos personales. La captación y la explotación de los datos, así como su análisis, les transforman en los nuevos señores de un mundo de rupturas y descentralizado, en donde se benefician de la transformación de la información de un producto fluido que puede ser recolectado y vendido en no importa qué lugar del planeta. Estamos entonces hablando de un control generalizado que va del marketing al uso político de las identidades. A la nueva economía del control le corresponde una geopolítica del control. Como resultado de las estrategias dirigidas desde la doctrina del shock, y ahí estaríamos citando a Naomi Klein, cuando plantea que las situaciones de shock generadas en las sociedades permiten la enajenación de las libertades. Situaciones como la del 11 de septiembre permitieron y permiten la potestad del Estado en ejercer la vigilancia sobre los ciudadanos. Y estaríamos entonces diciendo que este proceso de uso de información de las identidades ciertamente implica un riesgo a las democracias. El desarrollo vertiginoso de las tecnologías de cibervigilancia provoca una desincronización entre este tiempo máquina y el tiempo institucional de la regulación. Es decir, pareciera que no hay como regular estas prácticas de cibervigilancia porque el desarrollo desmesurado de la tecnología no lo permitiera. En el texto se cita a Jacques Ellul, cuando en 1954 señala que una dinámica técnica cada vez más autónoma constituye una amenaza para la democracia. El control sobre el diseño de estas tecnologías deja por fuera la posibilidad de regulación por parte de los estados y sobre todo en los países con dependencia tecnológica. Estamos hablando que hay un ejercicio del poder que se desarrolla en la invisibilidad. A diferencia de las disciplinas basadas en la visibilidad de sus dispositivos, la eficacia de la tecnología de control depende de su invisibilidad. La invisibilidad de las tecnologías deja libre, en apariencia, a un individuo que se encuentra vigilado en permanencia. Las y los sujetos proporcionamos la información. El carácter invisible de las tecnologías de control no le permiten intervención alguna. Estaríamos hablando entonces de una sociedad de control, como dice Gillette, como dice Deleuze, dice que esta sociedad de control funciona no tanto por encerramiento, sino mediante control continuo y comunicación instantánea. Se trata entonces de ser visto sin jamás ver. Esto que está reservado hasta ahora a los espacios cerrados va a ser aplicado a espacios abiertos, frecuentados por individuos cada vez más móviles. Estamos hablando de los moles, de los centros comerciales, de las calles, de las avenidas. Con las redes sociales se difumina la frontera entre la vida pública y la privada,
sin que esto parezca plantear problema alguno para quienes utilizamos estas tecnologías. El entorno digital que facilita la comunicación es al mismo tiempo un entorno de control permanente. El miedo tiene que ver menos con un adversario visible y geográficamente localizado que con la capacidad de sus materiales y de sus armas. Entonces, ya pudiéramos estar diciendo que estas tecnologías de cibercontrol y cibervigilancia también ocupan un lugar de dominación en el ejercicio concreto de la fuerza. Estamos hablando del soft power, de un poder blando, y estamos hablando de una doctrina militar que incorpora el uso de múltiples tecnologías y tácticas para la continuidad, por vía encubierta, de dominación y expansión geopolítica. La guerra de la información potencia el poder militar, crecer en eficacia disminuyendo la violencia. Esto lo señaló Richard Safransky, coronel de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en el año 1995, que es la misma persona que genera o plantea el concepto de la guerra neocortical. Una guerra neocortical se refiere a una guerra que se esfuerza en controlar o en modelar el comportamiento del organismo enemigo, pero sin destruir los organismos. Y esto se logra buscando influir incluso hasta el punto de regular la conciencia, las percepciones y la voluntad de liderazgo del adversario, el sistema neocortical del enemigo. El propósito de esta guerra es paralizar al adversario, anular su capacidad de comprensión. Entonces, bueno, digamos que estos elementos nos dan pie para hablar desde Venezuela estas prácticas del uso de tecnologías en la agresión directa hacia los pueblos. Aquí citamos algunos aportes del pensador, sociólogo venezolano Carlos Lanz, quien en este momento se encuentra desaparecido, ya más de un año desaparecido. Posiblemente es una desaparición que se deba a su compromiso militante y a su producción intelectual en referencia a colocarnos estos elementos para comprender el poder. Carlos Lanz nos habla entonces y nos plantea que la naturaleza de la guerra es el robo y el pillaje como mecanismo de apropiación de riquezas. La guerra es un vehículo para ello. Este proceso, este mecanismo de dominación está en la génesis de la acumulación del capital y en la reproducción del mismo. En el caso de Venezuela, el objetivo es el control sobre los recursos naturales de Venezuela y su posición geoestratégica, motivo fundamental de la guerra no convencional, guerra híbrida que hemos venido viviendo. ¿Quiénes propician esta guerra? El cartel financiero, el lobby petrolero, el emporio mediático y corporaciones del complejo militar industrial. Este es un proceso que se ha venido dando a partir de algunos elementos que menciono acá. Estaríamos hablando de la proxy war como un mecanismo, pudiéramos decir, novedoso del ejercicio de la dominación y el ejercicio de la guerra. Y estamos hablando concretamente de una tercerización de la guerra. Es decir, ya no es el Pentágono directamente, ya no son las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que de manera directa intervienen en los países a través de las invasiones de los marines, sino que son empresas outsourcing, contratistas, que desarrollan esos procesos de vigilancia, de comunicación, de generación de información y concretamente de mercenarios.
En Venezuela hemos tenido experiencias donde, bueno, esto lo constatamos, ocurre, ha ocurrido, pues. Varias operaciones de militares de, de inserción en el territorio con grupos mercenarios. Una de las más recientes, conocida como la Operación Gedeón, entraron al territorio grupos de mercenarios por la costa central del país y que fueron capturados. Y valdría la pena señalar aquí que muchos de ellos fueron capturados por la Organización Popular de, de esos territorios de la costa de Venezuela. Eh, Dentro de las investigaciones surgieron elementos como los contratos que fueron establecidos de estas empresas mercenarias con el llamado presidente interino de Venezuela, aquel personaje nefasto conocido como Juan Guaidó, que había firmado contratos por sumas muy altas en dólares para cancelar ese proceso de intervención. Otra de las prácticas de esta guerra no convencional, estamos hablando de las operaciones psicológicas, de los fake news, campañas para el desencanto y la desestabilización en el país. Aquí pudiéramos decir que en Venezuela ha habido una fuerte campaña desde hace varios años para generar el desencanto muy focalizada a los jóvenes, pero una campaña muy fuerte. Y esa campaña de desencanto, unida por supuesto a las dificultades que genera una economía bloqueada, son como el caldo de cultivo, un caldo de cultivo importante para la salida del país como migrantes en condiciones muy difíciles de muchos venezolanos y venezolanas, sobre todo muchos jóvenes. Otra de las prácticas de esta guerra no convencional, estamos hablando de el debilitamiento de la economía. En Venezuela hemos vivido en estos, pudiéramos decir, 6 años, 7 años, de manera mucho más fuerte, una inflación inducida, un ataque a la moneda. Cuando hablamos de un ataque a la moneda es que se generan espacios paralelos de, de colocación de precios en divisas que han afectado enormemente la moneda nacional, y otras situaciones como la extracción de la moneda en física. Venezuela en el año 2017, particularmente, que fue uno de los años más duros de este proceso, era extraída del territorio nacional la moneda, al punto de que el país quedó con muy poca moneda y la moneda era comprada en Colombia, estimulando la salida concretamente del papel moneda, pero salió en cantidad. Otro de los elementos de esta guerra no convencional, estamos hablando de la crisis humanitaria como justificación para la intervención militar, y allí pudiéramos citar una situación concreta ocurrida el 23 de febrero de 2019, aquello que se conoció como la batalla de los puentes. El día 23 de febrero, el día 22 de febrero, se realizó un concierto en el puente Santander, es decir, es un puente que une a Colombia y Venezuela. Del lado de Colombia es el puente Santander y del lado de Venezuela es el puente Simón Bolívar. Y del lado colombiano, en Cúcuta concretamente, en la población de Cúcuta, se realizó un mega concierto financiado por Richard Branson, un sir inglés, un magnate de unas multiempresas, de unas corporaciones que
que presta servicios, por ejemplo, de telecomunicaciones a casi toda Europa y buena parte de América Latina. Tienen empresas, es el grupo Virgin Group, tienen empresas de servicio de satélite, de viajes espaciales, y esa persona financió este concierto. El discurso era la entrada al país de ayuda humanitaria y detrás de eso era lo que estaba colocado como objetivo político, era entrar por la frontera y establecer una cabeza de playa para una posible intervención en Venezuela. Entonces, bueno, en Internet podrán encontrar información en relación a estos sucesos, para no extenderme más en esto. En este contexto de la guerra no convencional en Venezuela, estamos hablando también del uso de la tecnología para los procesos de ejercicio de dominación en procesos de guerra, y estamos hablando de la ciberguerra y del control territorial. Estamos hablando de tecnologías intrusivas, armas incapacitantes, en este caso drones. En agosto del 2018, con drones se intentó un magnicidio en una avenida principal de la ciudad de Caracas. Drones que cargaban con ellos 1 kilogramo de explosivo C4, y afortunadamente fueron detectados y fueron eliminados. Entonces, bueno, digamos que el uso de esas tecnologías las conocemos en nuestro territorio. En el año 2019 sufrimos en Venezuela un apagón que duró 7 días, a través de, o generado por un ataque de pulso electromagnético a la central, la principal central hidroeléctrica del país, en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela, y generó una oscuridad de 7 días. Eso llevó como consecuencia, bueno, imagínense un país sin energía eléctrica durante una semana. Concretamente el día que se produce, que fue el 7 de marzo, ese día murieron aproximadamente 20, 30 personas que estaban siendo operadas en ese momento. Muchas personas con consecuencias graves en términos de salud, alimentación, comunicación, todo lo que implica no tener servicio eléctrico a nivel nacional. Esto generado con tecnología, el uso tecnológico para la agresión, digamos. En septiembre del año pasado, sufrimos un ciberataque al sistema bancario, lo cual dejó durante 130 horas caída la plataforma de uno de los principales bancos del país, donde están las principales nóminas de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, de las universidades, con un ciberataque al sistema financiero. Digamos que en Venezuela estas cosas han venido ocurriendo, las conocemos y las colocamos en este caso en diálogo con estos elementos que encontramos en el libro de Orwell al cibercontrol. Ya para ir terminando, hablamos de contrahegemonías ante este contexto de dominación en la sociedad de la información, y en el texto de Matelar y Vitalis se citan varios investigadores que proponen escenarios opuestos a la sociedad panóptica, lo que Steve Mann nombra como el surveillance, la vigilancia invertida. Decimos que el acceso a las tecnologías digitales, es decir, el uso cotidiano de la tecnología digital, permite o pudiera permitir la posibilidad de invertir la acción de vigilancia. Aunque prevalezca
el despliegue hegemónico de tecnologías de información y la comunicación como dispositivo de dominación, cibervigilancia, cibercontrol, ciberguerra, implementados por los conglomerados industrial, militar, informacional, comunicacional, financiero, cultural, para el control de cuerpos y territorios, las cámaras de video, los dispositivos móviles en manos de las y los comunes, y la circulación de imágenes tomadas por estos y circuladas por las redes telemáticas, ha permitido el desarrollo de acciones contra el poder. Ahí pudiéramos citar, por ejemplo, el caso de Wikileaks y cómo por esa vía hemos podido conocer se han podido filtrar, se han podido develar cantidad de información de control, de poder, generada por estos grandes conglomerados en los países dominantes. Otro ejemplo son los hackers, como un movimiento que ha permitido colocar, abrir, filtrar, inclusive generar mecanismos que se salen del control establecido, como por ejemplo las criptomonedas, fuera del control financiero, por ejemplo, una moneda que circule fuera del control financiero. Otro ejemplo es cómo a través de imágenes que circularon permitieron o generaron procesos como el levantamiento de Los Ángeles en 1992, con imágenes que fueron, que fueron transmitidas, tomadas por personas particulares, de la agresión contra Rodney King en Los Ángeles. Otro ejemplo que conocimos más recientemente, el asesinato de George Floyd en Minneapolis, Minnesota, en mayo del 2020, y cómo todo el movimiento de movilización que se generó no solamente en los Estados Unidos, a partir de unas imágenes, es decir, cómo las imágenes contribuyeron a ese proceso de vigilancia desde abajo, pudiéramos decir, o de interpelación al poder, de manera mucho más concreta. Imágenes de exceso policial en las manifestaciones de Medellín el año pasado, el paro nacional, como, solamente por nombrar algún ejemplo. Y en el caso de, en el uso de las cámaras y la construcción de narrativas contrahegemónicas, citamos, por ejemplo, no solamente de las cámaras, sino también del uso del Internet, y nombramos la experiencia zapatista, por ejemplo. En el año 2001, tuve la posibilidad de estar en la selva lacandona, acompañando un trabajo de investigación con el profesor Adrián Padilla, y algo que nos llamó la atención, nos generó mucha curiosidad, es que conocimos en plena selva equipos audiovisuales, andaban, sí, los compañeros y las compañeras andaban con los que nos sorprendía, o los que nos sorprendió, pudiéramos decir gratamente, era que andaban con tecnología punta en la producción de audiovisuales. Y en una conversación con uno de esos compañeros decía que la cámara de video era para ellos un nuevo, decían, este es un nuevo machete. Dice, porque este instrumento o esta cámara nos permite también combatir. Y muchas de las situaciones que ocurrieron y que han ocurrido en ese territorio, la hemos podido conocer gracias a la acción de los colectivos de cine y de audiovisual que existen en ese territorio. Yo quise referir en el caso de Venezuela dos documentales que permitieron colocar una narrativa distinta a la narrativa hegemónica, concretamente en relación a el golpe de Estado contra el presidente Chávez en el año 2002. Perdón, en el año 2001, disculpe.
Uno de ellos es un documental realizado por las irlandesas Kim Bartlett y Donna O'Brien de 2003, conocido como La Revolución no será transmitida, y relata los sucesos del golpe de Estado y secuestro del presidente Chávez. Y otro es el documental Puente Llaguno, clave de una masacre, del año 2004, realizado por Ángel Palacios y por diversos colectivos de comunicación alternativa. Este material audiovisual develó cómo se tramó todo el proceso de golpe de Estado y el papel que jugaron los medios de comunicación en Venezuela para tal fin. Entonces estamos hablando aquí de cómo la imagen como narrativa contrahegemónica y la pantalla como narrativa contrahegemónica o para las narrativas contrahegemónicas son necesarias en este proceso. Y ya para terminar, pudiéramos decir que desarrollar prácticas de vigilancia e interpelación del poder que no reproduzcan las lógicas de dominación y control supone desplegar profundas reflexiones que llevan a visibilizar y problematizar el poder, no solo en el discurso y ejercicio del dominante, en este caso el Estado y las corporaciones, también en nuestras propias formas de producir sentido y relacionarnos, lo que nos lleva a colocarnos en una praxis semiótica para reflexionar críticamente el lugar de enunciación, tanto el lugar de enunciación que genera el discurso, como el lugar de enunciación, es decir, las formas de ser y pensar el mundo que están colocadas en nuestras formas de producir sentido y nuestras formas de relacionarnos. Esto entonces nos lleva a estudiar el discurso en su perspectiva ontoepistémica y en sus formas de producción y circulación. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras. Y bueno, luego de esta un poco extensa exposición, quedo abierto para los comentarios y las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias.